sentido de vámonos. Pues esa batalla. Ahí está. Muy bien. Pues habíamos acordado que tenemos 4 temas ahorita. La tesis, por supuesto, es la que ya habíamos dicho, sesión 2. Voy a leer, si me permite, maestro. ¿Sí? Dice, segunda sesión. La educación en torno al cuerpo total. ¡Ay! Así estuvo provocador. No al cuerpo parcial, al cuerpo total, ¿no? No, es que no crean, si estas tesis estuvieron aguadamente pensadas, ¿verdad, maestro? Una negociación acá de esgrima y toda la cosa. Bueno, tesis. La profesión docente no debe reducirse a ser un aprendizaje de saberes y prácticas, sino también una vía abierta para reflexionar axiológicamente sobre el cuerpo. Pues, ¿cómo le vamos a hacer para reflexionar axiológicamente? Sobre el cuerpo es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y tenemos 4 temas. Vamos por el primero, el cuidado biogénico y la salud. El segundo es el lenguaje y el conocimiento al cuidado del interactuar. El tercero es el cuidado de sí para generar y compartir. Y el cuarto es el sentido de pertenencia con rumbo al trascender. Pues comenzamos la conversa, maestro. Usted nos la pauta y aquí tratamos de quitarle el punto. El gran problema al que nos enfrentamos, porque estamos trabajando después de normalmente los valores, todas las categorías axiológicas, las queremos prender en la vida como campo abstracto, en la unidad, una especie de instancia superior donde están los valores. Nada que la cosa escuche más cercana de nosotros. Somos nosotros, el cuerpo mundo de la es muy básico eso. Creo que parto de una conclusión muy sencilla. Todo cuerpo tiende en su crecimiento a buscar ciertas cosas. Vamos a satisfacer los recursos necesarios y dedicamos, perfecto, entonces, para hacer la clasificación, hicimos una distinción que, por supuesto, es más operativa que la práctica. Se confunde lo biológico, lo social, lo personal y lo espiritual, o como decían ahí, biogénico, sociogénico, zoogénico y neurogénico. Eso son básicamente las necesidades que mueven al cuerpo, así como podemos buscar cuáles son las necesidades que mueven a los cuerpos. Acá el cuerpo, cada modelo corporal tiene sus preferencias, sus predisposiciones fundamentales, distribuir. Pedagógicamente sería como el tema a preocuparnos cuando estamos tratando de evitar la educación funcional de los alumnos. ¿Qué es lo que queremos promover? El conocimiento de sus propios necesidades. Lo que son comunes no son idénticos. No tenemos exactamente el estilo de rendimiento biológico para vivir y para comer, descanso, todo eso son individualidades propias. Hay una media que es lo que la ciencia busca, es lo que la ciencia recomienda, pero siempre hay que tener muy claro que las diferencias personalistas. Pero bueno, ser un terreno desbalanizo porque no todos nosotros requerimos en la vida requerido. Por ejemplo, en lo biológico es evidente que no podemos establecer una dieta como para todo. Y por la edad, y por el sexo, y por la condición personal. Digamos, diferentes modelos corporales que requieren más energía, calorías, carbohidratos, y quienes, por ejemplo, son más sumergidos y ser reconocidos, aceptados, pedir, objetivos. No hay una regla absoluta en materia de autoconocimiento. Más bien hay que sentarnos como rescatar por el concepto el distintivo. No es fácil. Porque para un maestro que está en un grupo que conoce a reglas, que está muy poderoso, va a ser difícil. Va a tener que empujarlo a una recursos.
conocerse. ¿Cómo los conocemos? Lo que se conoce es en función de la práctica de la acción común. Y por supuesto que la asesoría de ahí con la asesoría técnica, pero se daban los puentes de cuáles son los que no queríamos específicos del mercado. Porque el gran problema es que estamos bombardeados por un mercado que nos quiere imponer que no hay que necesitar. Pero no es lo mismo la necesidad de un recurso natural para que nos dicen porque nos dictan o nos determinan para que sigamos, cuál es la zanahoria que corresponde para que es por supuesto que es un cuestionamiento fuerte al grupo de científicos, porque no es un mundo que desca o que quita la diferenciación individual de cada uno de los de cada nación. Para esto tendremos que trabajar mucho y tenemos que investigar. No son cuestiones fundamentales, son cuestiones que tenemos que procesar, investigar y probablemente escribir. Cuando yo hago esta propuesta de este proponente, yo lo propongo como un esquema terminal, pero como un esquema de proceso. De hecho, el primer libro que saqué sobre este tema de las falencias corporales no aparecían las falencias espirituales o de aparecían únicamente la biológica, y las personas. Pero vamos encontrando que hay necesidades de lo que conozco los espíritus, nosotros no. Nosotros tenemos que ser reconocidos en algún grupo, ser aceptado, integrado, dejar el grupo humano que les permita adquirir legitimidad de conocimiento, aceptación, sentirse estados, perteneciendo a algo que se excede. Esto se explica porque los propios no están, porque bien, nosotros no tenemos esta ilusión de que cada ser humano se vale por sí mismo para sí mismo. En realidad, nuestro valor está reflejando el contexto social en el que estamos insertos. Creo que ustedes aquí están insertos con una comunidad teológica que les da sentido de que los aceptan creo que les permite sentirse que pertenece a una institución que da valor al texto, porque todos el trabajo, que está se investiga. Esa es un poco la dinámica de la vida. El problema es que los grupos sociales muchas veces están armados por intereses que no son favorables a son grupos que son armados por funciones políticas, funciones económicas, y en vez de vivir en un mundo de armonía, de colaboración y de empatía particular, cosas diferentes. Se puede ser un mundo de libertad, de competencia. Máxime que la educación de un tiempo acá, que se está tratando de abandonar ese modelo, sigue centrándose en el ideal de la competencia. Ser capaces para hacer algo. Eso es excluyente. Y yo soy capaz, más capaz que endurecido, porque yo aspiro a tener ese puesto de seguridad en una empresa, institución. En vez de sentir que el trabajo de ser solidario es un trabajo que cuidado yo, es que bueno, así no se ha haciendo dinámica social de individuos. Es una dinámica de estar tratando de pagar la política primero, y luego de desafiar. Entonces, por eso está especificado un poquito como ejemplo, no como límites, que hay necesidades de alimentación, afecto, amor, sexualidad. Ahora tenemos un debate sobre el amor. No, lo intentamos cada quien, pero hay siempre una necesidad de ser reconocidos, aceptados y de alguna manera bien queridos. Pero todo ser humano necesita sentir que lo quiere hacer. Que hay que ser importante para vivir. Pues es el sentido muy básico del amor. Sexualidad, conocimiento, identidad, participación, pertenencia, son diferentes necesidades. No es un catálogo completo. Ese es un tema que nos quedará que trabajar. Y yo no veo necesidades que nos faltan, porque muy bien recuerdo
porque es un poco el perfil de cada personalidad. Hay gente que tiene necesidades creativas que necesiten por ejemplo una expresión más clara. Por ejemplo, que necesita explorar un campo artístico para desarrollar su capacidad de creación, de innovación, de presentar perspectivas estéticas. Pero no todo el mundo tiene vocación para la música, no todo el mundo tiene vocación para la poesía, o para cualquier actividad, o tipo intelectual o artística, o física. ¿Y cómo definen la relación entre necesidades y capacidades? La diferencia. Bueno, ¿cómo definen la relación? Porque entiendo esto de que, bueno, en un cuerpo las capacidades se encuentran con las necesidades o las necesidades se encuentran con las capacidades, ¿no? Pero ¿cuál es esta relación? O sea, ¿cómo se da ese vínculo para poder generar el asunto del valor, ¿no? Las necesidades son el motor, en realidad son el prototipo de valor. Hay valores de tipo físico, obviamente el comer, el vivir, son necesidades que todos tenemos. Pero claro que las echamos diferentes. Y la capacidad son elementos que tratamos para completar eso. Bueno, son capacidades diferentes y que a veces tienen usos múltiples. Por ejemplo, las capacidades comunicativas las podemos utilizar para, por supuesto, tener una relación de amistad, compañerismo, de diálogo, de trabajo. Por ejemplo, simplemente para pedir. Bueno, o sea, sí veo el vínculo y sí veo la lógica de por qué las está planteando como valencias. O sea, desde la vez pasada ya más o menos nos había explicado. Pero también mi pregunta es como en el tema de cuál es el sistema relacional entre necesidades y capacidades. O sea, por ejemplo, sin querer simplificar mucho, pero ¿qué condiciona a qué o qué genera a qué? ¿O cuál es la que se produce primero? ¿O cómo van empatadas? Tengo una necesidad y eso detona mis capacidades, o tengo capacidades y eso detona mis necesidades. Luego es el proceso de la cuerpogenia, la formación de la forma corporal física. Es lo que finalmente entendemos por cuerpogenia. Aunque también hay que pensar en la sensibilidad, la necesidad incluso el desarrollo de la relación. O sea, que para educar es necesario ir a atender necesidades. Hay que atender necesidades y estimular el uso de las capacidades, porque una capacidad se habilita, o sea, se habilita. Se desarrolla, se pierde. A lo mejor hay gente que tiene una enorme capacidad para escribir, pero no encuentra un espacio amable que permita hacerlo, o que distingue. Muchas veces los errores que tenemos para que proyectamos un problema establecido, lo que queremos que sea posible, y no tratamos de somarnos a ver qué podría ser posible. Pues los talentos, cuatro actitudes. Hay que entender que así como pues para que estamos más favorecidos capacidad, nosotros podemos tener talento. A lo mejor tenemos mal oído, nosotros buscamos que es pésimo. Pues algo se puede desarrollar, pero eso es parte de la autoposición. Es un proceso largo, porque debemos aprender cómo entrenar a los jóvenes, temprano de la familia, para que se observen así mismos y reconozcan a qué están los lados que están pegados. Hay gente que dice, bueno, es que no quiero ser un muchacho bailarín, pero no tiene coordinación, puede que doble algo, desarrolle una práctica. Pero si no se pone a ver, no se va a parar. Ahí sí que el ensayo y errores es la forma que se pone a probar las capacidades de estudiar. La diferencia entre una persona a otra tiene que ser a través de una serie de ejercicios de ensayo. Que la práctica académica es casi completa, porque todos son diferentes. Hay una serie de saberes que sean o haceres que tienen todos que trabajar conjuntamente. No se piensa en la diferenciación. Yo pienso que un ser humano nunca se va a llevar a la otra. Siempre veo las necesidades de lograr una identidad propia. Identidad se construye con satisfacción, no final. No es algo que se quede en discurso, está procesándose a lo largo del desarrollo de esto. Y claro, que nuestras capacidades van de lo que dentro
y me doy momento de un accidente o practicar las verdades, viendo que las extensiones corporales no pueden resolver muchas tareas. Por ejemplo, escuchamos de este sabemos que la entrevista empezó a desaparecer. ¿Y qué hacemos? Buscamos un instrumento creado que permite ampliar la capacidad visual. Y ahí de lo cual hay carencias auditivas o hay requerimientos de traducción sobre los años y las vicisitudes. Entonces, tenemos que sustituir. Y es lo formidable de sentir que no somos propios solos, somos hablados, yo no podría tener una laptop si no hubiéramos recurrir a quienes las construyen, que las diseñan y distribuyen como una herramienta que es una extensión del cuerpo persona. Ya que lo seguido y lo utilizo para lo menos, le doy un sentido propio. Pero, es lo que varía de una persona a otra. Estas son extras, son para incrementar nuestras capacidades para hacer o para pensar. Las extensiones corporales son ¿vale? Y son producto de un trabajo histórico. Así es, desde los tiempos de los grupos primitivos de la época prehistórica, que las herramientas eran básicas, la tecnología era de las armas, de las puntas de flecha, las lanzas, que era finalmente una tecnología que se hacía relativamente acorde se especializaban en hacer el usuario. Aquello tan sofisticado que tenemos ahora, donde intervienen fábricas, incluso espacios colectivos que son creados para generar las herramientas ellas y sobre las herramientas. El cuerpo se vale de ellos. El problema es que hagamos lo que queramos hacer el propio programa. En vez de entender que es el factor que está empujando desde abajo, de todas nuestras acciones. Dice el tipo para el pueblo. No voy a querer crear ninguna expectativas falsas. Si veo que no se va, yo quisiera que todos escribieran, que todos fueran grandes lectores, mi propia familia, hijas. Pero uno salió el lector, pero no. Por más que impulse, tengo que reconocer que hay ciertas cosas que yo puedo poner las condiciones. Como maestro, como padre, y otra cosa es lo que hay que estar preparando. Y la responsabilidad finalmente va a ser tenemos que responsabilizar de estas decisiones existenciales. Tenemos en el doctorado en parte de la Estudios Superiores de Educación, Artes y Humanidades. Tengo una alumna que está proponiendo un modelo de orientación vocacional y existencial personalista. Me gustó mucho una propuesta de ella, porque es esto que realmente debe ser la orientación vocacional. La orientación vocacional no es mostrar solamente en un de opciones, hay que exponer, sino es cómo llevarlo a la condición de que el real se desarrolle. Si yo quiero poner un prototipo de lo que es la persona organizada, muchacho, muchacha, obviamente voy a atropellar un voy a crear discriminación. Porque no a todos se les da para tener más facilidad. Hay que tener más posibilidades. Bueno, eso se explica a veces porque el proceso de crecimiento, lo que es la corpogenia, no favorece el desarrollo de nuestra vida. Suponiendo que somos ejemplos de la ciudad de la urbe, que no tenemos contacto con la naturaleza. Entonces, nuestros alumnos no tienen experiencia de lo que es cultivar, de tu negocio familiar, o no tienen experiencia de estar en contacto con animales de la vida silvestre, salvo de la vida de este, hacia el hombre, hacia el humano. Entonces, no hay las experiencias necesarias
para que sepan ver el sentido, su condición corporal es fácil también. Esto es difícil. Yo no tengo claro, no tengo los soluciones para todo, pero creo que ustedes como maestros han de tener mucha experiencia, me gustaría si tienen algo que comentar de todo esto, porque para mí es fundamental, pues, cómo hacer para que los alumnos no tengan su propia dicho. Siempre, cuál es el espacio donde se desenvuelve más plácida y completa. Nosotros hemos hecho un ejercicio correcto con algunos alumnos egresados en un curso que se llama una narrativa autobiográfica personal. Y obviamente en esa narrativa autobiográfica está la parte de cómo ellos se encontraron en la profesión. ¿Por qué decidí ser maestro? ¿Qué me atrajo de la idea de ser maestro? O sea, desde pequeño, yo quería ser maestro porque jugaba a la escuelita, o porque mi mamá era maestra, o porque mi papá me dijo que ser maestro era una profesión fácil de trabajar 2 horas y ganar muy bien. Hay una serie de razones, y luego la forma en la que ellos se van constituyendo como maestros en términos del proceso formativo. Hemos avanzado algo en el anecdotario, no tanto en la interpretación, ¿no? Porque por ahí va a tratar un poco problematizar eso, pero atrás de ese ejercicio está parte de este esquema, es decir, ¿qué me lleva a mí o qué necesidad tengo yo para estar aquí? Cuando la necesidad muchas veces no es una necesidad de mí, bueno, es una necesidad obviamente social, circunstancial, o por ejemplo, en el caso de nosotros, recibimos algunos alumnos que ya es su segundo baile. Entonces, en este caso también calificaría el asunto de, o sea, cómo enganchamos ese proceso formativo con estas necesidades, no necesariamente de él, sino que lo trajeron aquí. Claro. Yo les comparto mi experiencia personal. Yo, por razones familiares, fui empujado a estudiar Derecho. ¿Por qué? Porque mi hermano, mi padre era abogado, exitoso, civil. Y luego yo era muy alegador. La interpretación fue un alegador pasado. No había filosofía. Entonces, sí, familia personal. A esa edad es como bastante desconocedor de las personas facilidades. Más bien eso es su deseo, su aspiración, su futuro de nadie. Y pero yo he pensado, bueno, derecho es una forma de luchar por la justicia. De la vida, para mí esa visión muy realista, muy romántica, de estudiar derecho para lograr una justicia. Teníamos una experiencia preparatoria de discusiones de racistas y no racistas, donde estamos todos a favor de la institución. Bueno, dentro de la práctica jurídica, pero y bien, por ser oficial, golpe por golpe. Otro me di cuenta que no era medio de la justicia. ¿Por qué? Porque teniendo yo la condición de que el cliente sea justo. Estamos en el momento, justo, pero no había puertas suficientes para que llegara el resultado. En esas, para ser fenómeno, habíamos terminado el tercer año de Derecho, ya estaba práctica profesional, despacho de estudio, y necesita la profesión. Ahora escuela que se iba a abrir, era la primera persona. Entonces, claro, dentro de la escuela administrativa del fútbol esportivo, la realidad sube de la tarde de filosofía. Yo quería hacer creación para la escuela por la lectura de mi padre, para entender mucho de filosofía de las ciencias. Pero poco a poco me di cuenta que eso era lo que necesitaba. Más que el derecho, llegó el momento de que el derecho considerarse a los saber mi despacho, con lo cual estoy feliz porque sufría más por mis clientes de lo que podía. Entonces,
Ahora, aprendí a reconocer que mi vocación no era el ficticio, que finalmente una partida, la que la abogado realmente se supone que es obtenido, y luego detrás o porque pues se convierte en jueces, no va por el camino. Y eso es lo que, por ejemplo, las novelas de Cervantes muestran personas que están buscando su camino en la vida. Va por uno, por otro, hasta que termina. Salvo bajo la rueda, usted sabe hacer una vez, que es un final trágico. A nosotros también por la importancia de la otra vez. Pero abortes, pero no hay una formación para reconocer qué es lo que es más factible para presentar lo que estoy hecho. Puede tener un menú completo. De hecho, la educación computacional, finalizar la preparatoria, diagnosticaron este departamentito que te llama Watson, que yo voy a hacer matemática. Abogado o científico, pero no filosofía, porque ni siquiera se verdad filosofía. Entonces, la dificultad que tenemos los maestros es para poder decirle a ellos cómo te ayudo a resolver aquello que partícipe. Esa es recta. No tengo la solución. Solo tengo la apertura, digamos, dialógica, pero plantea su propuesta tradicional y yo digo, de tener una relación de amistad para que la gente te hable de sus cosas. Si no, no te va a decir que le duele, que le atrae, que quisiera. Algo dice, yo quisiera dedicarme al arte, pero ¿qué hace contigo? Es un mundo tan traumatizado y tan controlado por patrones de productivo que no estimula al muchacho, al hijo, que busque su camino. Con el estudio, no está hecho de todo. Si no vamos también a la literatura. Ustedes les dan muchas experiencias sobre esto que están compartiendo. Estoy de parte de lo que dice Jesús. Usted lo es. Doctor, una buena parte de mi vida he estado en orientación vocacional en colegios de bachilleres. Y una buena parte también de esa vida he sido directivo en colegios de bachilleres. Y lo que yo pienso es que se cruza uno con personas significativas que hacen un impacto en la vida de las personas, que no necesariamente son los papás, aunque pueden serlo, puede ser un docente, puede ser una persona ajena a la educación, con ciertos matices de índole pedagógico, pero no directamente en educación formal. Y se encuentra uno con esas personas significativas, que van influyendo en la formación personal, en la formación espiritual. Y de pronto la vocación puede girar y no necesariamente estar enfocada a la parte individual, a la parte de, yo quiero ser, sino que cómo es o qué necesita la sociedad de mí. No por el hecho de necesitarme, de verme necesitado, sino de cumplir una función social y que a lo mejor en ese mismo cumplir una función social tiene una parte individual de realización, de autorrealización. Y yo en la preparatoria, cuando estaba estudiando, estudié técnico agropecuario por necesidad, porque era el único lugar donde había fichas para poder estudiar preparatoria y que me ofrecían beca, si no, no iba a quedar en preparatoria.
Ya luego seguí estudiando veterinaria, sin que fuera necesariamente una decisión vocacional, porque continuaba la beca. O sea, era una parte más económica que una decisión de tipo individual, personal. Cuando ya tuve contacto con diferentes personas significativas, mi brújula cambió y se estableció un poquito más hacia lo social y el estar en contacto con la comunidad. Y las carreras que en ese momento pensaba yo era psicología, filosofía o sociología. La única que estaba aperturada en Torreón, Coahuila, el tiempo, era psicología, una escuela particular, una universidad particular. Conseguí beca y estudié psicología. Y ya en el contacto con grupos de tipo religioso, me empecé a enfocar mucho más a la parte de comunidades. De hecho, ya la inclusión en ese tipo de grupos fue mucho antes, cuando estaba en la prepa. Y entonces ahí me empecé a enfocar. Y estudié psicología, empecé a desarrollar la educación en el área de orientación vocacional. Ya después el servicio a la gente, ser subdirector, ser director, luego coordinador académico, luego me topé con educación especial, siendo psicólogo, y luego me topé con la UPE. Y dije, bueno, pues por aquí le sirvo. ¿Sí? Por aquí le sirvo y estamos en esa función pensando más en el servicio a la comunidad. ¿Sí? Y creo que es una parte que me he autorrealizado todo este tiempo y aquí seguimos. Y gracias a esas personas significativas con las cuales me fui encontrando a lo largo de estos años. Gracias por compartirlo. Este es un centro de comunicación de base. Pues, ¿dónde te voy a sentir? ¿Dónde me siento más claro? Sí, estaba más o menos tratando de formular una pregunta en torno a la importancia del nivel medio superior, bueno, preámbulo, requisito para la educación superior, que es donde todos o la mayoría desempeñamos nuestras actividades. Y no es ningún secreto ni nada, pero sabemos que cuando hablamos de sistemas sociales es porque muchas cosas se engranan, se ensamblan casi a la perfección. Me autocorrijo. Entonces digo, aquí se le ocurrió que a los 17, 18 años podemos definir nuestro rumbo, es decir, como si a esa edad pudiéramos tener la madurez, el conocimiento, la dimensión de las profesiones para elegir una carrera y dejar todas las demás afuera. Cuando en términos de la experiencia, de la visión del mundo hasta donde nos alcanza determinadas edades, pues a veces nos vamos a la universidad donde se van nuestros compas. Es decir, ¿a dónde te vas a ir tú? Pues que al TEC de Juárez, tú la vas a hacer otra ICB, ingeniería o una universidad privada, y a veces el criterio que impera, ¿no? Más de carácter autobiográfico, la indefinición para orientar mi trayectoria profesional. Entonces hay una especie de predisposición corporal para abastecer a las profesiones que las universidades están ávidas de ser receptoras, pero porque para ello ya prepararon el terreno. ¿Qué me refiero con el terreno? Pues un sondeo de, ¿cómo le llaman? De los empleadores, hay una categoría. Es decir, ya hay unos empleadores esperando a que esas futuras generaciones algo como eso, ¿no? El índice de empleabilidad. Pues a veces el estudiante dice, pues en cuál carrera, y tampoco es, vamos, nada nuevo, en cuál carrera hay más garantía de un buen salario, y de ahí va definiendo en torno a esa decisión, pues bueno, por ejemplo, lo vemos por ejemplo con los abogados, no sé si con los profesores también se note, ¿no? Pero hay algo que ya nos hace decir, este es contador, y se le nota por todos lados, y a lo mejor en su historia biográfica, él quería ser, no sé, si quiero, un malabarista, no sé, algo, pero que sin embargo en ese momento, pues las decisiones tomadas por lo llevaron por ese camino. Lo mismo ocurre en las universidades. Yo he analizado los perfiles de egreso. Y ahí es donde se encuentra
el deseo. ¿Qué es lo que quiere ser usted? Eso que dice el perfil de egreso, ya ni siquiera lo que yo digo. Es decir, esa predefinición del deseo se plasma y de manera institucional con los elementos constitutivos de ese perfil de egreso. Cuando el estudiante lo ve, dice: eso es aquí se da con lo de la elección de las líneas. Muchas veces tienen como cierta afinidad con una línea o con otra, pero cuando se hace la presentación de las líneas y se les dice hay más campo de trabajo en tal o cual, se van por esa, no tanto por lo que les llamaba la atención en el momento. Yo, por lo que dicen que tiene Que donde da dinero. es que es muy triste porque estamos en un mundo que no se ve función de economía. Pero sí es cierto esto. Además, no hay una definición vocacional única. Ya no estamos predeterminados a este camino. Tenemos facilidades de surgir un abanico de posibilidades que se pueden hacer y de barajar. Lo difícil es que haya la oportunidad. Porque alguien quiere estudiar más allá que no hay aquí, ¿qué se hace? No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a los por los 60, ¿no? Sí, Jesús. En el caso de algunas sociedades, el asunto de la voluntad de poder o de no poder, si queramos, tiene un componente muy pesado en su construcción social. Y obviamente en nuestro México olímpico como que la voluntad es corta, ¿no? O sea, por una parte, cuando vemos el asunto de los procesos políticos o cuando vemos las representaciones sociales que se dan respecto al arte o respecto al deporte de nuestra selección mexicana, ¿en qué medida efectivamente la circunstancia está definiendo la posibilidad y en qué medida hay un acto propio de impulso, de búsqueda, de conseguir lo que yo realmente quiero o lo que yo he construido como un valor, ¿no? Entonces creo que una de las deformaciones que tenemos es de que cuando la vida nos da limones, le decimos a los pues hazte tu limonada, chato. En vez de decir, ¿saben qué? Tengan sus limones y echen la naranja, ¿no? O sea, digamos, y de ahí obviamente es una crítica muy fuerte. Esta mañana hablaban de Duranca y del proyecto inferior y de este rollo de la ontología de lo mexicano o de nuestras condiciones. Pues si leemos a Samuel Ramos, si leemos a Octavio Paz, recuerdo una de las anécdotas de Octavio Paz cuando llega a su departamento allá en Chilangolandia, en Coyoacán, y luego llega de viaje, y luego hay un ruido, y luego dice, ¿quién anda ahí? Es nadie, señor, soy yo. O sea, digamos, él habla, por ejemplo, de esta disposición a la disimulación, a querer ser transparente, a querernos convertir en nada, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la región más transparente de Carlos Fuente, donde plantea también esta parte de cómo se manifiesta y se construyen esas ideologías. Y entonces, oye, el proceso formativo de dónde viene, en el caso de algo que no sé si se puede llamar mexicanidad o una forma singular o un poco como se lo planteó ahorita, en los promedios de lo que significa ser mexicano. Desgraciadamente, estamos en un punto que no crea las oportunidades a la gente, sino siempre para las oportunidades. O sea, nada más esto, tú no aspires a esto, esto no está para ti. Tú no tienes la posibilidad de seguir una carrera larga. Pero al final de cuentas la persona lo acepta, ¿no? Sí, porque los condicionan. Y porque nosotros, como sistema, como miembros del sistema, no buscamos la manera de escribir eso. Sí, pero Los maestros, pero hay sociedades que la gente sí se expone un poco más. claro, el problema es ese. El problema es ese. Sí, hay gente que tiene vocación y se lanza. Yo recuerdo, por ejemplo, a todos los artistas de Chihuahua que emigraron a México, lo que llaman las estrellitas de Chihuahua. Pensando en Camilo Vínquez, pensando en nuestro gran escultor abstracto, Sebastián,
estamos pensando en panchos solares, varios, bueno, ellos se dieron cuenta que si van a hacer oportunidades, si se vuelven a hoteles, escucharon, pagaron y sufrieron bastante. Benjamín Domínguez, no sé, lo conocieron como pintor, no tiene extraordinario, pero ellos nos platicaban que al principio pues tenía que dormir en la calle, estaba en la cabeza de Charles, en la Ciudad de México, pero no tenía para contar con el departamento de Petróleo. Vivía casi al día. Pues muchos lucharon por salir adelante y lucir. Y ahora, su vocación era tan clara, tan fuerte, su inclinación, se fue todo cerca de lo que escribió, lo que voy a contar, lo que voy a esculpir. Y lo lograron, pero son raras aves, son casos excepcionales. O sea, no es esa la clásica mexicana. Nuestro punto no es un punto favorable para los países. Alguien nos quieren patrones y patrones que conforman, ¿no? Que estén bien, pero porque su punto totalmente conformado con una perspectiva. Y claro que no tienen las excepciones tampoco, sino las excepciones dedicadas al sistema. Pues es un punto difícil, pero ahí es que el dedicador nacional que tiene un papel muy importante que es el interpretar de vida. ¿Qué usted dedicarte a que tu casa se pone? Entonces, ¿qué usted en ese tipo? A lo mejor busca en el ser, también para familia, no es un lugar de poder. Hay un que decía que padre, la vida lo recuerdo. Decía, hay que buscar la filosofía, como una oficina de él. Decía, sí, estudia filosofía está bien, creo que no lo hacía. No, sí, es lo bueno. Otro es joven. Lo otro es un hobby. Yo empecé a padre. Pero mi padre me había contagiado mucho con la filosofía. En el ambiente familiar pudimos hablar con los filosóficos. Pues claro, aquí sí me llegó, y sí se me olvidó. Son se necesitaban crecer. Por eso observamos, ¿no? Los médicos, como ingeniero y demás. Pero si la vocación es salutación, porque cuando no estamos guiados a un lado de grupos, por tipo de a veces se puede presentar como si no. Y el problema es cuántos profesionistas están realizando un trabajo profesional, donde están, sin compromiso, sin sentido de función social. Porque realmente, si nos preparamos para eso, no es solamente para sobrevivir. Ahí entraría la cuestión de la definición de amartiación de capacidades, ¿no? Donde realmente se tienen las posibilidades amplias de decidir. Cuando no hay a lo mejor ni para comer, pues la gente decide, por ejemplo, mi papá quería ser músico, soñaba con estar en el conservatorio de Chihuahua, pero pues no había ni para comer. Entonces, su hermano mayor se fue a la normal, y pues, ¿qué le tocó a él? Seguir los pasos del espacio en donde había posibilidad de estudiar. La familia de mi padre, los mayores, pues empezaron a trabajar poco, el rancho, la ganadería, árboles, frutales, son mayores. Y ellos apoyaron a los chicos a que fueran a estudiar. Uno hacía, el otro medicina, el otro ingeniería civil, así. Esos apoyos familiares que a veces sacan de la vida, pero ¿cuánta gente tiene esas posibilidades? ¿Cuántas familias tienen estas condiciones? Ok. Entonces estamos en un mundo que tenemos que luchar, porque suena lo mismo de bien. Estamos teniendo una sociedad justa, desigualitaria, pero sí tenemos que, por lo menos, enseñar a reconocer cuál es la inclinación de cada uno. Y si la gente confía, y bueno, a lo mejor temporal que tipo de trabajo, que no viene realmente controlado porque puede sobrevivir, pues va poco a poco a realizarse. Hay que impulsar mucho eso. No te puedes dar más por los demás, si se entiende mejor. Porque obviamente lo que uno está haciendo lo que le gusta, lo disfruta. Es feliz. Así no tenga una regulación muy alta. La filosofía no da para mucho. Vivir de la filosofía
Es como vivir del arte, solamente de estudiar ser artista. Yo esta mañana ya dijeron que los pueden ser profesores, pues ser profes de filosofía para no sé por qué le dijeron estadounidenses. Pero en este caso estoy recordando la obra de William Pinal. William Pinal tiene un libro muy interesante, que es una de las discusiones básicas del currículum, que se llama Revolución Cultural y Conciencia Elevada. Y en la Revolución Cultural él agarra todo el proceso que se dio cuando la gente cantaba San Francisco. Vas a ponerte acá bien happy, ¿no? Pero la Revolución Cultural es un movimiento que nace con la conciencia alterada. Digamos, el mecanismo de alteración de conciencia como antecedente de la Revolución Cultural que vive Estados Unidos durante los 60, ¿no? Entonces, el asunto del tratamiento educativo y curricular es que al final de cuentas la conciencia alterada devino de un dispositivo de renuncia al mundo o de renuncia a la violencia o de salirse de la condición de Estados Unidos en los avatares bélicos en los que participaban, ¿no? Pero que no había habido nunca un elemento, digamos, de educación, ni siquiera antiguo, progresista, que era la educación estándar de Estados Unidos, y esto se plantea en una conferencia que hacen en Rochester en el 63. Realmente para analizar eso, están tres grupos en confrontación educativa importante. Es el grupo de los rudos y los duros, manejado por Jerome Brunet, que obviamente están asustados por el Sputnik, están queriendo que Estados Unidos se convierta en una gran máquina tecnológica a partir de la educación, o sea, la educación para la guerra, ¿no? Y está, obviamente, los profes a la Midway, donde estaban, donde su máximo exponente era Eisner, que estaban promoviendo la parte esta de que, bueno, lo que aquí necesitamos es esta idea de la promoción de lo democrático y la participación y la igualdad y la fregada, ¿no? Entonces llega la disrupción de estos hippies locos y les parten la madre a todos. Pero al final de cuentas, este impulso que nace de esta condición hippie acaba imponiéndose como una forma cultural que le da un impulso terrible a la cultura americana. Si nosotros vemos las concreciones culturales siguientes de Estados Unidos, las más brillantes, vienen y tienen su origen en esta conciencia alterada. Y la tesis de mujeres es que, en cuentas, educar significa dar posibilidad de conciencia. O sea, no es generar dispositivos o extensiones o competencias, etcétera, sino cómo trabajamos internamente con el sujeto, ¿verdad? Que era lo que también decimos, o sea, digamos, el acto formativo afuera de la persona. Claro. Y eso es la conciencia corporal. Una plena conciencia de lo que soy, de lo que traigo, de lo que puedo, quiero. Es una combinación. Y va a haber mucho de experimentación. ¿Quién sabe perfectamente qué es lo que quiere? Pero si quiere, hoy traigo los ácidos. pero simplemente se ve. Cuando uno ve, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, la carrera de odontología, hay una cantidad de alumnos que están estudiando la carrera de odontología porque le encontramos como una opción probablemente fácil. Pero para el ejercicio convencional. Y no es que sea teórico que todos tienen interacción de los odontólogo, sino que se necesita muy fácil. Entonces, hay muchos así tejidos. Y esos tejidos están dados por una sociedad donde la gente piensa que hay que trabajar tanto para adquirir, para hacerse vecinos. Entonces, eso los hace ser ansiosos por tener una remuneración económica para que sea. Cuesta, pero hago algo que me deje mi dinero. Muchas veces porque encontramos profesionistas trabajando en un número, viviendo profesiones muy complicadas. ¿Cuánto pagan? Es que estamos en una situación, la sociedad no está hecha para eso, pero ¿cuánto pagan? Bueno. Puede ser que gane bastante. No, es que agarré un Uber, era un profe en Community College, entonces, yo ya me pareció un profe, pero ¿qué? ¿A qué te dedicas? Soy profe.
Y tú no, si yo acabo de luchar como profe quiero community college, porque en el Uber yo me reviento mis 4.500, $5,000 mensuales, y de profe nomás me pagan 4.500. Claro. Entonces, son las paradojas de un sistema económico que no está hecho para los seres humanos, está hecho para los sectores. Es un mundo mercantilizado. Pues es que si voy a ganar con el OnlyFans, también me muevo. Mi hijo mayor, hablando de todas estas cuestiones que son profesionales, estudió ciencias de la información. Esto se elige la carrera, esto elige, pero no se le veía, perdón. Bueno, se estudió la carrera. Dejó una sola materia y no la carrera. Y se fue como música. Y así es. Es lo que me gusta. Y digo, no, encantado, finalmente se impactó. Yo lo único que hice para apoyarlo fue el tiempo estudiar la guitarra, estudiar música, pensando que no podía ser una opción para él, que no iba a oír, y muy buena para cantar. Bueno, ahora es un está, y un padre de canto, y claro, que no se la pasa fácil, porque no es un sistema de vida que tengas abundancia de recursos, entonces, el problema, pues, cuestión vocacional es que se mueven de espacios que no son adecuados, que son enfermos, que no contribuyen, no ayudan a que la gente se realice y le hace feliz. Y claro, imagínense a alguien que quiere vivir en una aventura. Conozco algunas gentes que sufren, pero muchísimo. No venden lo suficiente como para vivir una venta. Pues, ¿qué hacen? Necesitas. Y bueno, estamos ante una situación real que tenemos que trabajar los espacios dedicados a la educación. Hay que evitar para la realización de los retos. Es muy difícil. Lo que te gusta y que cómo apoyarlos en este mundo que está pues, disparejo. Es un mundo que no va a decir trabajar. Tenemos que acudir a hacerlo de alguna forma. Las instituciones educativas también garanten de becas, conseguir recursos para que nosotros puedan estudiar lo que realmente se detecta que es una facilidad para el bueno, usted está en correcto y por eso no lo entonces no puedo resolver todos los datos, pero creo que son los más responsables de poner las bases para que todo esté realizado. Como gente frustrada que trabaja en algo más para producir. Ese es un reto. Y yo entiendo que a veces nos sentimos desesperanzados porque decimos, aquí estoy orientando esto, que siga su vocación y bueno, y no lo entiendo. Entonces, de repente es como yo no quiero nada, pero es para circunstancias, porque estamos creando una sociedad satisfechas, aunque van a ser rastrillos, van a ser simplemente representantes de presupuesto, médicos que hacen lo que sea para lograr o para entonces para los pacientes, pues no hay compromiso, porque no hay una ética que se aplique a la formación de estos de las carreras profesionales occidentales actuales. Es rarísimo que no encuentre la patente de y si existe, esté viendo el estado. Aparte de la formación médica es sumamente violenta, y desde las horas que tienen que llevar a cabo su práctica, que son 36 horas sin dormir prácticamente, y luego el que está de maestro los trata de la peor forma posible. Entonces, cuando les toca a ellos estar en esa posición, pues obviamente va a sí es cierto, casi siempre los diálogos van bien con los ejemplos. Algunos tuvieron la fortuna de tener los ejemplos familiares, los que se tiraron. No los pusieron, no, eso no. Pero cuidado, porque todas las filosofías era afición al fondo. La decisión no tomé con el estaba para el despacho, yo sentí que era ya
Ahora, cuando está abogado y estudiante de carreras y maestro de filosofía y, bueno, aprendiz de filosofía total. Bueno, tomar una decisión. Y bueno, algunos problemas con suerte porque las condiciones que se nos dan son más favorables que la otra. Por eso digo, no nos parece. Nos saltamos desde la misma federación. Pero el maestro, pero un alumno muy libre que viene del sector de los trabajadores, recursos más que para estudiar hasta cierto nivel y luego, claro, o sea, ¿cómo hacer para que son procesos de justicia social? Pero la gente que tiene los resultados no puede estudiar, la mejor persona científicos, químicos, ¿cuándo va a poder estudiar aquí? No es tarea sencilla, pero primero que nada, tengo que mostrar trabajando. Lo primero es tomar conciencia de aquello que es la gama de la ciudad, porque no es una, es un trabajo. Que no tiene relación con las capacidades, ¿no? Porque realmente a lo mejor si yo me inscribo, no sé, en un área de sociales, y a lo mejor yo tengo capacidad para ser sociólogo, etc. Pero finalmente la oportunidad que me da mi comunidad es una que va a permitir finalmente seguir en función de lo que de mis capacidades que tengo, en función de mis propias necesidades para satisfacer esa individualidad que yo tengo. ¿No? Y hay que hacer la diferencia y a lo mejor yo comienzo con una cosa y termino en otra, pero en el mismo rango de... Yo, por ejemplo, me visualizo, yo cuando estudié, yo quería ser psicólogo de niños. Y NET, tanto clases de la UPN. Y trabajé cerca de 4 años en terapia con niños, ¿no? O sea, sí tuve la oportunidad de, por las circunstancias políticas, que llegaron a tener que cambiar mi enfoque. Y poco a poco, interesando el grupo de Exactamente. esa es la persistencia. Y es una de las cosas que había que inculcar a los estudiantes de UNA para aprender. Que no se case con unas habilidades para algo en particular, sino cómo eso se puede explicar. Entonces yo lo que sociólogo lo que están comentando es esas capacidades que ya desarrollé o que me ayudaron a desarrollar en la institución de educación superior que tengo, cómo las puedo ser más flexibles para ir encajando a... Porque yo pienso que ahí es donde viene este aspecto de que soy parte de un organismo más grande y que voy a cumplir una función individual, pero que vas a ser al organismo completo. Eso es lo que hay que explicar. Eso sí, el ejercicio de una profesión o de un oficio es el beneficio de alguien más. No solo para el propio país. Y eso es parte de lo que se va a olvidar la educación, que es muy inmediatista. Eso es porque pretende ser una. Yo que la pasé, no puedo reflejar, discutiendo historia, con tristeza, con tristeza. Eso no sirve de verdad. Ahora, ser apto para ser esto, otro. Y aquí sí, somos defensas de libros promovidos, como siempre es posible para. Pero, desgraciadamente, la sociedad está sujeta a un modelo de educación todavía. Y que es por el dinero que se llama. Claro, y como el mercado es muy atractivo, ahora por internet, todo lo que es los pobres, entonces debido a Facebook, Mercado Libre, una cosa impresionante cómo nos atrapa. Pero las personas adultas también, ¿no? De la casa está por actividad total, productos y los. Lo que sí, como que le está haciendo un regalo de la vida. La ilusión de que está tengo. Estamos comprando súper barato. Y que estamos comprando una langa súper barata. También digitaliza su actividad. Pero el problema es que es la atmósfera económica que estamos haciendo. Sabemos que
los sistemas educativos, el sistema educativo de México, un México capitalista dependiente, y hay otros países que tienen otro tipo de sistema educativo, y que este sistema educativo pues, marca esa tendencia, donde, como decían ahorita, nivel medio superior, y casi obligar al alumno, cuando está en esa revolución interna, fisiológica, hormonal, y llevarlo a una decisión vocacional difícil, y estando en este mundo de educación media superior, entendemos que había que proporcionarle al joven elementos de psicología de la adolescencia, elementos de sexualidad, elementos de esta parte, además de toma de decisiones, muchos elementos. Y de pronto nos habíamos vuelto un tanto academicistas, dándole herramientas para estudiar y a veces mal llamado armas para presentar un examen, y en términos bélicos. Y hasta hace poco que se empezó con la nueva escuela mexicana a integrar otros elementos en la orientación vocacional. De hecho, desaparece como tal, desaparece la orientación vocacional, se le deja esa tarea a psicólogos contratados para la parte de la orientación vocacional, y a los que éramos o estamos contratados como orientadores, se nos enfoca a tareas ahora de materias de índole formación socioemocional, con diferentes ámbitos de práctica y corrección ciudadana, de educación artística, educación física, que se impartía en las preparatorias, siempre se ha impartido en los primeros 2 semestres. Sin embargo, ya tenemos cerca de 2 o 3 años que se empezó a integrar educación artística y educación física también para 3er y 4º semestre. Y eso al orientador de alguna forma nos desahogó un poco la tarea del estrés escolar, del alumnado, porque ya no se vaciaba solamente en la clase, sino también en educación física o en educación artística, donde tenían otro elemento de salida, de estrés, de manifestación y demás. Y en formación socioemocional hemos empezado a aprender temas del estrés, equidad, sexualidad de género, y también del desarrollo, a lo que voy, de habilidades blandas, habilidades de ética, habilidades de responsabilidad, habilidades de trabajo en equipo. Y creemos que ha ido generando alumnos egresados con un poco más de esas habilidades blandas, si bien exigibles a nivel superior, pero sí se pueden empezar a trabajar a nivel medio superior. Se genera ese tipo de trabajo. Ya todo el trabajo de la cultura digital se sigue trabajando, se sigue viendo, con toda esta situación y problemática del uso de los dispositivos móviles, laptop, tablet, y celular, tratando de sacarle el provecho positivo de las pantallas, pero también limitando tiempos de consulta en pantalla para alejarnos un poquito de todo lo que conlleva situaciones de manejar un celular y alejarse de las relaciones interpersonales. Y entonces, pero es duro, es difícil hacerlo porque el mundo de la mercadotecnia pues rebasa en mucho las posibilidades que se dan en la escuela. Y en ocasiones las familias, pues ahora sí que creen que la escuela es una extensión de la familia, y la verdad, de pronto lo trabajamos así. No soy tu papá, pero pórtate así, pórtate así. Y entonces, pues de pronto el alumno lo ve al maestro como el ejemplo, como el segundo padre, ¿sí?
Y bueno, pues en ese tipo de paternidad y de ayuda, pues es cómo hago para seguir orientando, no solamente educacionalmente a la gente, sino espiritualmente, guiándolo socialmente, para que tenga esas decisiones lo más acercadas a la madurez posible, entendiendo que vaya, es como el bebé que lo empezamos a querer hacerlo caminar cuando su madurez neuromuscular todavía no es la apropiada, y igual sucede en la adolescencia, ¿sí? Sin embargo, pues ya tenemos muchos años en el sistema educativo mexicano de esta forma, ¿sí? Con esta división de primaria, secundaria, preparatoria. Y bueno, pues hemos aquí, ¿verdad? Tratando de sacar adelante pues, más generación. Sí, cierto. El gran problema es que todavía el consenso general es que no hay individuos, no personas. O sea, se trata de formarlos para la vida, para que luchen, para salir adelante, pero con un trabajo totalmente individual. Esto yo para mí, Dios mío, cuando que había que enseñar que la es para trabajar, integrar y producir para los demás. Por eso digo yo que hay que tomar un contraejemplo, más que un contraejemplo, para el mismo como para la naturaleza, para ver cómo la naturaleza, las especies que apoyan, que más de lo que pueden saber, y ver una de las personas que producen. O el excedente que producen, como hablamos de los frutos, pero son para el beneficio de la familia. Se ayudan a la extensión de las semillas, pero es que no hemos aprendido, nos queremos seguir viendo especies humanas como de otra naturaleza al resto del mundo. Ese es el error. No somos de otro. Somos parte de un conjunto de cuerpos que determina nuestra manera de ser. Que si no lo respetamos, no va a tener extracular. No por otra cosa, sino porque estamos destruyendo. Bueno, hay otra lámina, esto más o menos, espero que esto tengamos adecuadamente. Bueno, que ya también habíamos platicado sobre el campanamiento, porque esto es parte de lo que es el proceso de crecimiento, entre otras cosas, de educación en todos los niveles, que es enjambrarse, básicamente. Es integrarse en un grupo, tanto eso se puede decir a nivel interno, células. La cuestión es que los tejidos y todo lo que nos estructura física o psíquicamente se producen de dentro hacia afuera. Se producen mediante un proceso regido por ese núcleo que se rige nuestro desarrollo. Mientras que el encaminamiento externo, el social, es una opción, ¿cómo nos organizamos socialmente? Ahí no recibimos los pasos y generalmente recibimos los pasos. Porque no nos damos cuenta que el crecimiento debe ser un proceso en que nosotros estamos establecidos. Como dice por ahí, todos seamos. En aquí hay algunas tesis. Todo cuerpo viviente inicia su desarrollo a partir de un núcleo germinal. Pero eso lo quiero explotar después, probablemente en la sesión de mañana. Es el núcleo germinal que nosotros decimos. El cigoto, la semilla, luego, porque es un punto de partida del proceso de un cuerpo. Es desde luego que el resultado del proceso anterior, pero bueno, eso es importante entender porque es un desarrollo, un crecimiento. En ese proceso de despegue, sí entra el momento en que vamos a estar dependiendo de algo más. Son las dependencias naturales, la dependencia del efecto de los ríos de la madre, o la dependencia del cuidador que está al cargo de los primeros años de la lactancia, qué sé yo, pero siempre es un protector. Pero cada vez más se va entregando, y ese es el proceso de regulación, y poco a poco delegando la responsabilidad en el mismo sujeto que recibe el proceso educativo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a hacer que él se haga autorresponsable? Solamente si se conoce, si se aprecia, si se da cuenta, porque puede llegar a ser de ese lado de beneficiar a alguien más a los demás. Entonces, enjambrarse significa incorporar unos cuerpos y otros formables.
Yo me alimento de, no sé, vegetales, animales, minerales, qué sé yo. Y eso es el cuerpo mismo, su faceta física, lo reprograma para que se convierta en cerebro, se convierta en ideas, procesos mentales, en fin, todo lo que significa el estar vivo como ser humano. Ese crecimiento tiene un proyecto genéticamente establecido. Eso es algo que no hemos aceptado, porque el ser humano quiere atribuirse el ser bueno de su estilo, así, gratuita, libremente, arbitraria. Curioso, eso no lo habíamos mencionado de personas. Sabemos que tienen sus patrones y respetamos. Por esa propiedad, pero por el ser humano, sí, somos libres. Tú decides, tú haces lo que quieres con tu vida. Realmente eres dueño de tu cuerpo. Yo uso esa frase muchas veces. Hasta gentes que no son creyentes en Dios. Porque dicen, yo soy dueño de mi cuerpo, no sé qué es lo que me da la gana. Porque ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Entonces, es una alma que te apropiaste del cuerpo, gasto, en fin. Ahora no hay otro de no te lo dice. Entonces, ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Y yo, ¿quién es el yo? Una creación cultural, una creación mental, una idea falsa. Si eres monista o no lo eres. Pero no es lo mismo como que es integralista. Es decir, yo no soy dueño del cuerpo. Yo soy parte del cuerpo por participado. Porque hay cosas en las que yo no mando. Hay procesos biológicos y hasta procesos inconscientes psicológicos y yo no controlo. Yo los vivo. Debo entenderlos, asimilarlos y tratar de procurarlos para trabajar únicamente. ¿De cuántas cosas cargamos? A favor de miles de mis ancestros. Yo tengo, y quiero haber leído bastantes evidencias de que sí, muchas veces tenemos cargas emocionales de otras personas. Y eso explica un poco tantas diferencias, tantas combinaciones posibles en una misma familia. Entonces, total, por lo menos es parte que debemos investigar. No somos todos psicólogos, pero ciertamente es importante entender esas causas del enamoramiento. Al llegar a la etapa que llamamos madurez, el proceso va a cambiar sistémicamente. Es una parábola. Esa parábola llega al punto de la madurez que se pone, que es el momento máximo del primer punto. Pero no significa que se vaya a perder todo. Significa que ya a partir de ahí, la parte biológica se va a desencadenar. Todo el tiempo. Es el primero. Y nosotros tenemos una vida intelectual, pensante, estamos formados y investigando. Lo último que se piensa son los resultados. Podemos físicamente empezar a fallar, podemos empezar a tener límites, discapacidades. Y la maravilla de la tecnología de hoy que nos permite suplir veces y se va dando. No para llegar a ser humanos cyber, en el sentido que creemos, los que manejan los internacionales, no para vivir siempre, porque no es cierto, no va a vivir siempre. No deja de ser cierta la tesis de los especialistas de la somos seres para la muerte. O para después de la muerte. Es algo que no podemos aceptar. ¿Cómo? Pues, lo voy a dejar para el final de las exposiciones. De las posibilidades que vienen después de la muerte. Bueno, entonces el cuerpo se va desenjambrando a raíz de que ya pasó el proceso en que éramos autoproductores de un equilibrio. Empieza a hacer agua en agua. Aunque a lo mejor la mente se libera de muchas cosas sin estar ejercitada para eso. Si no quedamos en la trampa de decir, bueno, ya siempre ya somos desechables, sustituibles y necesarios, porque sobre eso sabemos. Antes de que nos volvieron descartables, ahora puede entrar en jóvenes para cumplir ese espacio que teníamos. Ya no somos útiles, ya no somos funcionales. En otras culturas, las personas de cierta edad son los portadores de conocimiento, son los sabios, son los experimentados, porque ya no están sujetos
las urgencias que a veces me ocupan tanto en vida, urgencias sexuales, urgencias simplemente de seguridad afectiva, pero tienen ciertos privilegiados, porque dependemos de lo que vivimos nosotros. Ser aceptado. ¿Cuánta gente vive buscando ese conocimiento de otro? Entonces, el cuerpo se va a desenjambrar. Entonces, esta es la cara visible del proceso. La invisible no la podemos percibir, pero la podemos experimentar. Y es donde uno puede decir, bueno, tengo tantos años, he vivido esto, siento que hay cosas que físicamente no puedo hacer, pero mentalmente me siento muy bien. Ahora puedo empezar con menos presión de ciertas cosas. Que de la pareja, del estado, de ese proceso de estar constantemente buscando aceptación. Nosotros somos aceptación si estamos en el proceso de desenlace de la temporalidad. Y es donde quizás sean reconocidos. Pero yo los psicólogos hablan de una manera y de otra. Los que están con que si hay una caída también para ser aplicada superior, los que no son pues hasta el resultado de una mala práctica. Eso. Esto por eso. Y ellos sepan, María Córdoba, por ejemplo, los filósofos que han vivido más de 100 años. Entonces, sea lo que toque uno no, pero quizá temporalidad no la conocemos. Pero, si hasta metido, ahí se ve que ejercicios que viven locada, y si yo pensaba que los utilizadores estudios. Empiezan ahora, pero ahí se ve. Los viejos pasaron de ser los sabios de la comunidad a personas de la tercera y cuarta edad, por todo el centro político. Sí, los sectores de servicios. Hay mucho que puede ser. Hay cantidad de cosas que pueden ser rescatadas para las personas de la tercera edad, de la cuarta. Pero realmente no hay mucho para las diferencias. Las diferencias hay diferencias que son de origen y diferencias que son de origen. Puede ser un accidente y de rato estar limitados en esta movilidad. Pero no hay nuestra iniciativa, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de lidiar. A lo mejor podemos conservar una posición de asesores, instructores, donde no tenemos que tener una política de asesores. Y eso que dice Felipe es interesante porque al final del día, o sea, esa tercera o cuarta edad son etiquetas del mercado también, porque no están pensadas en función de qué puedes producir, sino qué vas a seguir consumiendo, o sea, que no te están descartando únicamente como productor, sino ahora ya usted cumplió, usted ya tiene una pensión, usted ya pudo haber logrado algunas cosas, ahora usted tiene que invertir para la sobrevivencia, para mantenerse. Son cuerpos que se les atribuye la disminución de ciertas capacidades y habilidades y además de enfermedades. Es decir, si ya tiene arriba de 60 aguas con la diabetes, ya no te podemos contratar. Ya no te podemos contratar porque ya es un cuerpo que recibe más atenciones que el trabajo real que puede hacer. Pero ¿qué hay en el fondo? Hay en el fondo de que a cierta edad tenemos menos después de 10 de posición, pues además que nos acaba. Entonces ya no somos consumidores contumaces, como los jóvenes que están ansiosos de tener el poder y todo más. La gente que todavía está en una posición de decir, vamos a trabajar para, como dice Chuyan con la sociedad de movimiento, trabajar más para gastar más. No, ya hay un momento que se lo va a hacer trabajando. Realmente lo que quiero es disfrutar de tus actividades de vida, contribuir para descubrir por los tiempos, algunos que no lo tenemos, pero otros sí los tienen. Claro, algunos todavía no tenemos nietos, pero pues sabemos que la vida pues, tiene que existir de luz, pero no cayendo en la red de la actividad, es obsoleto. La obsolescencia se va a conocer, ¿cierto?
es un modelo occidental compuesto por el patrón de Descartes. Y claro, la gente se lo cree y se deja de utilidad. Se olvida a la gente, si hubiera no tengo nada que hacer, ha sido nada, se va más por. Pero pues es que eso sí es cierto. No está cierto. Si no, y una vez se saca Ya en 60 años ya no sirve para nada. muchas veces hasta dicen la gente es que ese es de esa época, no es de nuevo. Ahora es mi época. Porque escuché música a tales edades ya no es de mi época, pues sigue siendo mi época, o con otra edad. Y dan cuerdas que nos meten a esa dinámica de las épocas. Y entonces ya la época de los viejitos que como reniegan, siguen y ya llegan y te niegan, pero finalmente es un problema de la etiqueta que se puso. Claro, y luego los muchachos como también que andan ahí todavía con el es. Son etiquetas. Hay que hablar de las etiquetas. Las etiquetas corporales son recursos de toque, ideológicas, ideológicas, políticas. Hay muchos tipos de etiquetas científicas, pero las etiquetas son siempre la forma como se enseña a leer los cuerpos. Este cuerpo sirve para esto, no más para esto. No, si uso otra cosa. La imaginación, la fantasía, la creatividad están atropelladas y buscar usos intereses diferentes. O sea, si está viviendo ahí que al llegar a la etapa que llama madurez, el proceso cambia a sostenimiento. Sí, bueno, sostenimiento es en cuanto a la parte biológica. Yo no pienso que eso corresponde exactamente. No tiene la misma frecuencia en el campo interno. La cara interna del cuerpo que somos en la cara externa. La cara externa está sujeta a la entropía. Esta es una descripción de una experiencia de vida terminando con la desinstalación. Nos desinstalamos. Sí, en ciertos sentidos, pero no tenemos que desinstalarnos en todo el mundo. Hechos hasta mi cabeza, los santos, ¿no? Ahora, desgraciadamente los medios de esparcimiento están hechos para desinstalarnos mentalmente. Y eso pues, es fatal para las personas de cierta edad, que además ya no se sienten productivas. Ellos se sienten que no tienen, digamos, un espacio importante que no en la sociedad. Ya son innecesarios, prescindibles, ¿no? Por ese tipo de sugestiones estamos impulsando por el voto a los mayores, personas que han vivido todas las países y resulta que precisamente son personas muy valiosas y podemos aspirar a eso, pero claro que depende de cómo hemos construido, de cómo nos hemos encontrado. Por ejemplo, pero se dice, y es cierto, que una persona de edad que está estudiando idiomas nuevos, que está buscando conocimientos nuevos, que está leyendo otras que nunca había leído, es una persona que tiene una velocidad mental que no lo tiene tus cerebros. Y es cierto, cantidad de información psicológica, pero desgraciadamente, pues. Pero tampoco podemos negar que hay una degradación de las funciones corporales, ¿no? Sí, físicas. Pero bueno, eso no lo físico. Lo mental puede ser. Puede haber desmemoria. ¿Cómo eso? Desmemoria. ¿De qué? Pero la queja del memoria es producto de la pasión. Mire, déjeme le digo algo. De repente surgen reclamos de alumnos aquí en esta institución, de algunos maestros que dicen, oye, pues es que se empiezan a repetir con frecuencia sobre algunos maestros en otro tiempo, no ahora. Y esa frecuencia tiene que ver misteriosamente con edad. O sea, y uno ve cómo uno va perdiendo esas facultades, los alumnos como que ya no van entendiendo mucho de qué se trata la historia de la clase y se sienten incómodos. O sea, si es efectiva la degradación, o sea, depende mucho de cómo nos tratemos con el problema. ¿Qué tanto tengamos el control del cuerpo que somos? Es que en realidad, acuérdense que estamos hechos de una materia prima que no controlamos del todo. Claro, pero No quiere decir que seamos dos cosas, dos campeones.
sustancias. Pero sí que la conciencia corporal no abarca la totalidad del cuerpo físico. Entonces se tiene que integrar. En países orientales, India, por ejemplo, en muchos tipos de meditación, desarrolla una conciencia corporal extendida a muchos aspectos de la propiedad física. Sí, pero es que pueden controlar hasta el ritmo cardíaco. Especie de disciplina. Pero lo que pasa es que nosotros, como estamos desconectados de la parte física, la vemos como a través de la abierta, figureamos, tratamos. Una pregunta bien cortita, así. ¿Una conciencia del cuerpo es al mismo tipo de conciencia del cielo? Es sí. Pero si lo tenemos, como diríamos, en esquizofrenia, tenemos el cuerpo como que fuera separado de nosotros, el físico, el aspecto corporal, los humanos separados. Pero estamos conformes. A mí me gustaba más a los 40 años, ¿no? Físicamente. ¿Por qué? Porque estaba en la época de la conquista, en la época de la seducción, en la época del romance. Bueno, pero aquí era una vida de otro mundo. Y a lo mejor se vivió varios. Es que todo es ciudad. Esos aspectos tienen que ver. Yo me pongo observado, me gusta observar. Y observo, por ejemplo, a las muchachas casaderas, muchachas casadas, que van a acusar de cosas. No soy respetuoso y guardo distancia. Pero me doy cuenta cómo van cambiando las formas corporales de acuerdo a lo que se crecen las funciones. Pero, por ejemplo, la maternidad tiene costo. Lo sabemos. No la demerita, la enriquece con algo que es una novedad, la experiencia que solo le puede estar poder cuidar a su propio cuerpo. Vamos a ver. Que debe ser maravilloso. Yo no volví a un grupo de otra parte de mi esposa, pero sé que es algo que no está dado. No puedo revelar un ser vivo de todo la educación. Y esa es una experiencia única, inimaginable, y a lo mejor a la mujer de otras cosas le quita muchos intereses porque ya cumplió una función fundamental, es la vida. Es hacer que esa vida dentro de sí es una. Hay una comparación muy fuerte en términos de la conciencia de la paternidad contra la conciencia de la maternidad. La conciencia de la maternidad tiene millones de años grabándose cognitivamente en los cuerpos de la mujer. Y en el caso de los hombres no tiene más de 10.000 años. Claro, porque además no podemos tener una conciencia directa. En la medida en que se involucre el hombre en los trabajos de cuidado, se va cambiando. No, sí, claro, pero hace 10.000 años no sabíamos que el uso de la mujer era el hijo que había pasado con el otro. Ni le interesaba. No, ni le interesaba. Es que desgraciadamente. Y aparte en algunas Yo no fui. Hay que reconocer históricamente una circunstancia muy lamentable. El valor se limitó sobre todo a la guerra y a la caza. Y eso nos degradó. Nos degradó de condición. ¿Por qué? Porque nos redujo a ser depredadores. Pero luego nuestro gobierno degradó. No nos degradó. ¿No? ¿Por qué? No, a lo mejor nos fortaleció. O sea, porque esto es tan pesimista. Fortaleció físicamente. Fortaleció físicamente, pero nos convirtió en depredadores. ¿Y eso por qué es malo? Bueno, porque la vida. Vamos a jugar a buenos y malos. La vida encontrada, la vida bien encontrada significa también crecimiento. A ver, pero sin casar y sin recolectar, pues el ejemplo no existía. Bueno, puede ser sin matrimonio, fuera del matrimonio, pero sin la convivencia. No, lo que usted dice es que en ese momento y etapa histórica, la función de la búsqueda de la casa era comida para toda la prole. O sea, y toda la banda comía de los productos de esa actividad. Entonces, si usted está comentando el fortalecimiento del enjambre, es una actividad precisamente producida por el enjambre y dirigida a fortalecer las proteínas del enjambre, inclusive en la medida en que haya proteína para todos. Hay que recordar una cosa.
que se habla mucho de que en la época en que la agricultura nace, es la mujer la que tiene el modelo matriarcal, es la que se Hay ciertos argumentos respecto a eso, de acuerdo, pero la parte previa, por ejemplo, usted sabe es que al final de cuentas el hombre cazador, recolector, no deja de ser parte de un grupo, ni tampoco caza para él. O sea, caza y para todos, claro. Exacto. Pero siempre de una forma selectiva. Porque el cazador que se lleva la primera parte, se la distribuye y se la propia. Pero además, una cosa es cierta, eso implica violencia. Y violencia no solamente sobre su propia especie, sobre grupos como los dorios, sobre los jonios, los grupos arios que vinieron a conquistar muchos países europeos y establecieron sobre los sistemas agrícolas un sistema de esclavización. No, sí, pero yo creo que si nos vamos a la evolución completa, y no me quiero hasta los tetrápodos, pero debiera, porque cuando uno dice, oye, ¿dónde está el asunto del origen de la violencia? ¿No? O sea, esa es una de las cosas que se han explorado ahorita. Y la hipótesis más fuerte es con el desarrollo de la célula llamada neurona en la condición de criatura que come criatura. O sea, hay unos estudios de los plazoas, que son esos animalitos como arcuitas, y cómo se posicionaban encima de otro animalito y lo empezaban a enroscar hasta que nace el primer sistema de procesamiento, o la parte digestiva, y entonces hoy hizo posible la búsqueda, el encuentro, la digestión. O sea, el mundo animal en funciones de desarrollo se da a partir de la criatura que come criatura. Hay de todo. Hay procesos de depredación, claro. Obviamente, los motivos del cuerpo siempre. ¿Dónde estamos respirando el aire? Yo respiro, no lo respiran ustedes. El que tú respiras, no lo respiramos. No, pero hay criaturas que no comen criatura. Hay criaturas que no comen. Oh, claro. Hay cantidad de insectos que no se dediquen a. No. Que viven del néctar de las flores, por ejemplo. Que viven, bueno, tal vez de hojas, de alguna planta. Pero es que finalmente se necesita incorporar cuerpos. No podemos incorporar cuerpos pero no es lo mismo eso aplicado a especie humana. Ahí ya es una deformación, porque estamos utilizando a los otros como instrumentos, como cosas, esclavos, esclavas, sexuales, o otro tipo. No, eso son las deformaciones que el mundo humano ha generado, resultado de ideas, interpretaciones falsas. El desconocimiento de la condición original. Somos más producto de la colaboración que de la lucha. No, yo creo que, digamos, esa fijación simbólica me parece que tiene que ver más con nuestros valores actuales de convivencia y de de lo que ha devenido este cambre y de estas extensiones, pero en su momento histórico, en su condición, yo creo que tenía una lectura un poco distinta en términos de los valores, de la ética, de la condición en la cual se llevó a cabo esos procesos, ¿no? Entonces, fíjate, qué paradoja. El mundo cristiano, se desarrolla el cristianismo de qué hago, que todos los seres humanos son dignos de la sí. Y sin embargo, había guerras, pero no para nada respetado el principio de que cada ser humano era valioso. El cristianismo fue absolutamente negado a la paz, tanto por el interés de los sectores celulares, de los monarcas, y quien tenía el dominio de los ejércitos. Sí, de acuerdo, doctor, pero eso tiene que ser, digamos, significado en función de ese momento histórico, porque, por ejemplo, el asunto del asesinato o matar a otro ser humano tiene un valor muy diferente. Si usted dice, se va atrás en la historia, había un momento en que la muerte del otro no implicaba ningún tema ético para otro hombre. No lo era porque su conciencia corporal no era una conciencia aceptada, una conciencia equívoca. Pensaba que el otro era enemigo, no que el otro podía ser su amigo, su colaborador, su cómplice. Es una interpretación. El hombre vive de interpretación, no distintos. No capta sus necesidades a primera vez. Capta sus impulsos y los canaliza según sus ideas. O sea, lo que fue la gran virtud para la especie humana desarrollar el lenguaje es también su génesis, su delirio, porque el lenguaje es la trampa.
pues la casa del cerco, donde vivían los saiberianos. Quiero decir que es mucho vinculado con la interpretación de los errores de acción. Entonces, ¿cómo manejar el lenguaje para que sea hacer aciertos y no errores? Así se busca la manera, así los sopleros que se manera, que se ve también. Pero las prácticas, estoy de acuerdo con la felicidad humana que tenemos hace 400 años. Pero también hubo personas en épocas anteriores que no eran cumplidos por la violencia. Realmente fueron las víctimas propiciatorias de los directorios de esa sociedad y adolescentes que iban a enseñar mensajes de amor, de compañerismo, de relación, de empatía, pero es porque el ser humano no se ha conocido apenas, estamos aprendiendo. No, pero por ejemplo, digamos, los rasgos de la modernidad del ser humano tienen 50, 60 años. Y más para atrás, o sea, no veo a uno muerto, que es el primer sapiens de unos 170, 180 mil años, pensándole a ver si se come a otro como el caníbal. Oye, mamá, no quiero a mi hermanito, ahora se lo acaba. O sea, digamos, es que el concepto de violencia, yo creo que Nietzsche es claro en la diferenciación del valor de la palabra. O sea, violencia no significa lo mismo ética, política o socialmente en este momento y no la podemos proyectar como concepto a la antigüedad. Pues si todos en todos los tiempos, por ejemplo, en todos los tiempos antes era la norma, ¿no? En todos los tiempos ha habido pacifistas y violentistas. Eso no es exclusivo de Hay una escena muy bonita en la película que se llama La Guerra del Fuego, donde los grupos itinerantes anteriores al lenguaje, pues de repente cuando se encontraban, no sabían si eran amigos, entonces se enfrentaban y siempre la intención era conservar el fuego cuando no lo podías producir. Pero en esas andares, el grupo protagonista de la película se encuentra con unas cenizas donde un grupo que se fue dejó algo de rastros de comida que cocinaron con el fuego y empiezan a reír hasta que descubren que están riendo un cráneo humano y escupen y avientan así como que nosotros no comemos carne humana. Para mí ese ahí está el principio de la humana. O sea, digamos, el canibalismo, pero sí, ese canibalismo tiene vigencia según algunos, casi de 1.2 millones de años. O sea, por eso el canibalismo se empieza a aplacar, básicamente después que los neandertales marchan. Claro, vivo los victimadores. Sí, claro. Pero también, Por ejemplo, cuando me preguntaba, ¿por qué no más quedó la línea del haplogrupo L3, que somos nosotros? Pues porque nos comimos a nosotros. no los comimos, los comieron los ancestros. No, somos partes del linaje. O sea, el L3 es el más cabrón más violento. O sea, porque si fuéramos pacifistas, ¿qué creen? No estábamos aquí. No digo ahorita que. Y por las familias hay siempre. Bueno, el hecho es este, que realmente el trabajo de ser humano por alcanzar la utilización por vía de el canal fue muy largo, muy largo. Pasar de la profesión aplicada a la profesión humana a través del lenguaje implicó muchas cosas, implicó comunicarse, implicó intercambiar información y muchas interpretaciones equivocadas. Creen que no era la expresión de Dios en el mundo cuando volvió la tormenta. Pues todo lo que narran los griegos en su capacidad antropológica implica una interpretación de la naturaleza lingüística a través de figuras. Entonces, costó trabajo, pero a medida que avance el conocimiento, Lo que es que, por ejemplo, ahorita hay unos hallazgos muy interesantes. Bueno, se están cambiando unas hipótesis de Ombletepec. Y por Ombletepec, pues obviamente alguna vez se pensaba que estaban medio optados, iban allí, se era centro ceremonial, etcétera. Se han ido encontrando, obviamente, como parte, digamos, de la producción cultural,
el asunto del simbolismo como forma previa a la organización social. Lo que se está discutiendo ahorita es qué es lo que nos hace posible el asunto de la articulación de un grupo humano más allá de la familia, por ejemplo. Y está toda la construcción de los valores, digamos, espirituales que hacen eso posible. Pero estamos hablando de que el grupo de cuarto tiene unos 10 o 100 años antes de, o sea, no tiene más que eso. Entonces yo creo que sí tendríamos que ir a que es una buena antropología a ir observando todo esto. Como el Popeye, desgraciadamente no podemos estudiar las ideas porque ya no existe, ¿verdad? Nomás nos queda el ser humano que las construye. Pero sí hay que la debe de ser que hay ese proyecto es pacifista. No todos decir, sí. Yo creo que en las evidencias, y es sobre todo la diferencia fundamental entre los grupos agrícolas y los grupos cazadores. El cazador vivía sobre la destrucción de las armas. La agrícola. Pero bueno, había que tener evidencia suficiente sobre esa parte. Pero luego cuando usted sembraba todo el año y esperaba que viniera y luego ya lo cosechó, se lo quiere quitar, ¿qué hace? Así, lo mato. Ya estamos muy necios. El hecho es que pues, quién da para adelante, pues seguir trabajando, no tenemos todas las soluciones. Sí, porque ha sido. Bueno, No tenemos de pista ni son trabajos construidos. La filosofía del cuerpo no es una filosofía acabada, es una filosofía que requiere de nuestra. sí, yo sí creo que paso por paso y pues, un concepto, sí darle una evidencia histórica para poder valorar. O sea, yo creo que hay muchas cosas que intuitivamente suenan muy razonables, pero cuando ya las explora uno en términos de evidencia histórica o las formas en las que se dan, que se ponga con sorpresa muy interesante. Fíjese que tan poco tiempo hace de que la empresa empezaron a revolución de todavía. Sí, ¿Qué valor? y si hablamos en términos históricos, eso es un pestañeo. En realidad ha habido una hegemonía patriarcal que no Y eso se que se acabó. vamos a quitar la imagen, así que No quiere quitarle nada que no voten. sí, no voten. Ahora tenemos sectorias, así que ahora tenemos está por ahí, no vayan a ver por pecador. Siempre ha habido reformadores, líderes religiosos que han profetizado la paz de tu reino. No, pero eso es porque el ser humano no tiene el conocimiento ya establecido. El animal vive de acuerdo con la información que da las plantas siguen su script, por llamarlo de una manera. Pero el hombre tiene que construir, tiene que interpretarse a sí mismo y interpretarlo. Ese es el punto donde son individuales, no se interpretar mal. Y ahí es la ventaja de conjugar historia, ciencia y filosofía para hacer una buena mezcla, una buena reflexión sobre lo que somos. Pues, doctor, puedo respetar, aquí no estamos todos los que somos todos los que estamos, pero sí para que se quede clara la actividad de mañana. Bueno, ok, tercera sesión. La docencia como recuperación social de los cuerpos ópticos, que es parte complicada, ¿verdad? Y la tesis es que el cuerpo como materia prima del ejercicio docente, trabajamos con cuerpo. Yo creo que esa conciencia aquí en la práctica va a ser mucho bien, porque muchas veces trabajamos con ideas, analizamos la materia, queremos que hagamos el curso temático de desarrollo de milagros. Qué buena novela esa de esa manera. Entonces, esta lógica de cuerpo como materia prima del ejercicio docente es una buena tesis a desarrollar mañana, ¿verdad? Estructura analítica, 4 temas. 1, la importancia ontológica del encambramiento social. ¿Sí? 2, las razones corporales de la solidaridad. Oye, eso es 3, los satisfactores de expresiones corporales ante la ética del cuerpo. Se me miedo a la guía.
y notas sobre la justicia corporal distributiva. Esa sesión pues, va a ser de las 10 a las 11:30, y luego a las 11:30 a 12, pues, un cafecito, que a las 12 vamos a tener un panel donde va a estar Monares con cuerpo envejecido y educación. Si no sé lo que no nos guste, pues, le damos movilón, pues. Va a estar Palacios, cuerpo y educación en pandemia, y Suárez con cuerpo de educación, cuerpo cyborg y educación. Okay. Y luego es ahora los lanzazos a la cartera. Para una buena experiencia. Mañana va a ser un día de mucha participación. Si ahorita ya empezó, bueno, vamos a hacer más. Sí. Muy bien. No sé, bueno, si hay algo más que agregar. Mañana. Órale. Gracias, Eric, por acompañarnos. Sí, Anótese aquí para ir generando el tema de la constancia, porque se va a practicar. No, tenemos que oír a nosotros.